Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de biología. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: la teoría de generación espontánea, abiogénesis, proponía que algunos seres vivos como los gusanos, los insectos, las ranas y las salamandras podían originarse repentinamente a partir de la materia inorgánica o sustancias en putrefacción. Fueron Reddy y Spalzani quienes demostraron que las larvas que parecían surgir de la carne descompuesta no eran sino el resultado de los huevos puestos por las moscas, y que los caldos vegetales servidos se contaminaban por microorganismos presentes en el ambiente, lo cual fue corroborado por Pasteur en el siglo XIX. Del párrafo anterior podemos deducir o inferir que la teoría de generación espontánea fue perdiendo validez porque se demostró que lo que sucede es que en conjunto los experimentos de Reddy, Spalzani y Pasteur demostraron que la supuesta aparición espontánea de los organismos no era sino la simple llegada de organismos preexistentes que iniciaban su proceso de reproducción, ya que se encontraban con los sustratos alimenticios que favorecían dicho proceso. En pocas palabras, los seres vivos se originan siempre a partir de otros seres vivos. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Darwin fue considerado naturalista al estudiar la enorme variedad de formas de vida que habitaban en las Islas Galápagos, enunciando al final de sus viajes algunos postulados. De los siguientes enunciados, uno no corresponde a los postulados de Charles Darwin. Vamos a ver. Lo que sucede es que la idea de caracteres adquiridos para procesos de adaptación fue la hipótesis propuesta por Jean-Pierre Monnet, que el famoso caballero de Lamarck, quien fue uno de los primeros naturalistas en proponer una teoría evolutiva y la explicaba en su obra Filosofía Zoológica. Él decía para que los animales y plantas se adaptaran a través del tiempo, los caracteres adquiridos durante su vida debían pasar a la descendencia. Darwin, naturalista inglés, fue el primero de los que plantearon la idea de la evolución biológica por selección natural. Él postulaba que las especies han evolucionado a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Entonces, acá los animales y la planta presentaban una lucha constante por comida, espacio y agua. Así, los individuos con caracteres heredables que presenten mejores adaptaciones sobrevivían. Si el número de individuos en las poblaciones tiende a incrementarse en forma geométrica, correcto. Para que los organismos se adapten a través del tiempo, los caracteres adquiridos en su vida debían pasar por descendencia. No, esto no. Entonces, y finalmente la evolución de un proceso gradual a través de un mecanismo de selección natural, correcto. Acá lo incorrecto, bueno, no es un postulado, no es un enunciado de Darwin, porque eso nos preguntan de Charles Darwin, no es lo que aparece en la letra D. Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una zona de África se forman estanques temporales en donde los ríos fluyen durante los meses de lluvia. Algunos peces han desarrollado la habilidad de usar sus aletas ventrales como pies para desplazarse sobre la tierra, de uno de estos estanques temporales a otro. Otras especies de peces en estos estanques mueren cuando los estanques se secan. Después de muchos años, es de esperarse que en esta zona lo que sucede que, dado que no todos los individuos son idénticos, algunos tienen más probabilidades de sobrevivir que otros. Así, sus características son las que más probablemente se transmitirán a la siguiente generación. En la próxima generación habrá una proporción mayor de peces que usan las aletas ventrales como pies. Después de muchas generaciones es probable que aumente la proporción de individuos bien adaptados. Darwin llamó a este proceso selección natural. La selección constituye la explicación del fenómeno en virtud de la cual las características de una población pueden modificarse a medida que los individuos se adaptan mejor a su medio ambiente. En pocas palabras, el número de peces que usan las aletas ventrales como pies irá en aumento. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los antecesores de los elefantes, cuando había sequías, no llegaban a coger la poca cantidad de agua que había en el suelo con su pequeña trompa para poder beber y refrescar el cuerpo. Si se agachaban, se caían al suelo por el peso que tenían. Así que desarrollaron una trompa más larga para poder cogerla del suelo. Los cambios son transmitidos a la descendencia, naciendo así los hijos con la trompa más larga. Este enunciado estaría de acuerdo con la idea de, estamos hablando de Lamarck, porque el lamarquismo, digamos, primero son
para el lamarquismo son los primeros son los cambios en los hábitos forzados por las circunstancias y posteriormente las respuestas a estas nuevas necesidades llevaría a una lenta adaptación de los organismos que con el paso del tiempo quedaría fijada. El que un grupo de animales o plantas se viese obligados a cambiar sus hábitos forzaría cambios orgánicos para adaptarse a las nuevas circunstancias. Estamos hablando de la idea, un postulado de Lamarck. La letra B, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La anatomía comparada es la fuente más importante de los datos a favor de la evolución. Permite establecer criterios de homología y analogía entre las especies. Los órganos homólogos son aquellos que tienen semejante estructura y origen, pero con distinta función. Los órganos análogos son aquellos que tienen diferente estructura y origen, pero con igual función. De los siguientes ejemplos mostrados a continuación, nos dice los números donde se mencionan los órganos análogos y homólogos respectivamente son. Estamos hablando primero en el caso, digamos, de los órganos homólogos son aquellos que tienen semejante estructura y origen pero de distinta función. Por ejemplo, las extremidades anteriores de un gato y de un ave, las alas de un murciélago, las extremidades superiores del hombre. Los órganos análogos son aquellos que tienen diferente estructura y origen pero de igual función. Por ejemplo, las alas de un ave y de un insecto, las patas de un canguro y una pulga. Los órganos vestigiales o rudimentarios son aquellos que no tienen función en la actualidad. Ejemplo, el apéndice y el hueso coxis de ser humano. En pocas palabras, estamos hablando de la número 2 y 4 y 1 y 5 respectivamente, es decir, los órganos análogos y homólogos en ese orden. La letra E, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante mucho tiempo se combatió la mosca común con insecticidas que llevaban DDT. Sin embargo, a partir de finales de los años 40 se han encontrado poblaciones de mosca común inmunes al DDT. ¿Cómo se puede explicar esto? Lo que sucede es que este elemento DDT es un compuesto químico que interacciona con los canales axónicos de sodio interfiriendo en su funcionamiento. En la naturaleza además se han presentado casos de mayor y menor resistencia, lo que llevó a suponer la participación de genes de resistencia. Más experimentos con esta mosca común confirmaron las sospechas. Hay ciertos caracteres que aumentan la resistencia del DDT y que se transmiten hereditariamente y en forma independiente. Entonces las moscas adquirieron resistencia y la heredaron a su descendencia. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los platelmintos y los nematodos son los organismos que se asemejan porque en su mayoría son parásitos del hombre y de los animales. Se alojan en el intestino del hospedero, generándole deficiencias en la absorción de nutrientes debido a la alteración de las vellosidades intestinales, ocasionando un cuadro de anemia, síntomas nerviosos y alérgicos. Además también se asemejan porque ambos carecen de sistema circulatorio y también de sistema respiratorio. La letra E aquí es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El Phylum Mollusca tiene una gran diversidad de formas al igual que su organización. No obstante, en todos se puede reconocer una región cefálica, la masa visceral rodeada por el manto y el pie muscular. El manto es un repliegue de tegumento que en la mayoría de las especies le proporciona un caparazón duro. Presentan simetría bilateral, branquias y sistema digestivo. El sistema circulatorio abierto excepto en los cefalópodos. Sistema nervioso de 3 pares de ganglios excepto en los cefalópodos que tienen centros nerviosos. Además, los cefalópodos son capaces de realizar camuflaje y mimetismo debido a que presentan células denominadas, estamos hablando de los cromatóforos, porque estas células contienen gránulos de pigmento que reflejan la luz y digamos en los cefalópodos son los más llamativos y tienen un control neuronal, son responsables de la coloración de la piel, de los ojos y el camuflaje y el mimetismo. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el 2013 un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México identificó los restos de un buque británico que se hundió en el arrecife de Alacranes ubicado al norte del puerto Progreso en Yucatán. Estos arrecifes gozan de una funesta celebridad para sus naufragios registrados desde el siglo XVI hasta nuestros días, que han sido provocados por la complejidad red de sesiles, bancos de arena y pequeñas islas que emergen discretamente en el fondo del mar. Ahora, al realizar una búsqueda un documental entre el 2010 y 2012 se hallaron referencias históricas de 25 naufragios. Indique los organismos que están involucrados en estos naufragios. Estamos hablando de los
pólipos y corales, porque justamente digamos, los sinandros son organismos que presentan dos tipos morfológicos, justamente los pólidos y medusas. La medusa es la fase libre y flotante que se encarga de dispersar la especie. El pólipo es la fase que vive fija en los sustratos y casi semi-enterrada, ¿no? Entonces la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante sus vacaciones, Margarita visitó el Lunahuaná, asistiendo a un restaurante típico de la zona en compañía de sus amigos, donde le sirvieron un platillo a base de organismos acuáticos que presentaban el cuerpo dividido en dos segmentos y dos pares de antenas, 5 pares de patas. Uno de los amigos de Margarita es biólogo y apostó el pago de la cuenta si alguien acertaba que era filum y a qué filum y qué clase pertenecía dicho ingrediente. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta para ganar justamente esta apuesta? Estamos hablando de justamente artrópoda y crustácea, porque la descripción corresponde a un crustáceo y lo más probable que sea un camarón típico de la zona que pertenecen al filo artrópoda. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Jorge es un talentoso chef y ha decidido participar en Mistura preparando una deliciosa parihuela que llevará los siguientes ingredientes: un bivalvo, un cefalópodo, un crustáceo y un pez y un gasterópodo. Ahora, ¿cuál de las siguientes listas tiene un orden mencionado todo lo que Jorge necesita? Estamos hablando de primero un mejillón, un pulpo, un cangrejo, un pejerrey y un caracol, ya que los mejillones son moluscos bivalvos, el pulpo es un cefalópodo, el cangrejo es un crustáceo, el pejerrey pertenecen a los peces y los caracoles son gasterópodos. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Juan y María en la semana de fiestas patrias se fueron de paseo al departamento de San Martín, donde observaron diversas especies de mamíferos, entre ellos uno de los primates más grandes llamado justamente Lagarotrix flavicauda, comúnmente conocido como, estamos hablando del mono choro de cola amarilla. Ahora, porque justamente uno de los monos más grandes de nuestro país es justamente esta especie, este es el nombre, digamos, técnico, y digamos un nombre común es justamente el mono choro de cola amarilla, que es una especie que está protegida. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los camposantos, es decir, los cementerios, son adornados con plantas que no tienen pistilos. Sus óvulos se forman sobre las hojas carpelares y las semillas se encuentran al descubierto y no tienen fruto. Indique la división a la que pertenecen estas plantas descritas. Estamos hablando de las gimnosperma, porque las plantas no tienen pistilos, sus óvulos se forman sobre las hojas carpelares y las semillas se encuentran al descubierto y no tienen fruto. Pertenecen a la división de las gimnosperma. La letra E, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El esporofito maduro del ciprés presenta conos formado por hojas carpelares donde se encuentran las semillas. La letra A completa la oración. Vamos con la siguiente pregunta. En una ensalada de frutas nos presentan los siguientes frutos y nos preguntamos cuál de ellos son los frutos nativos dejados por nuestros antecesores. Estamos hablando en este caso de plátano, estamos hablando de también la piña, estamos hablando también de la lúcuma, porque justamente los otros frutos no son justamente dejados por nuestros antecesores. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Realizando una práctica de hidrobiología en el puerto del Callao, observamos la biocenosis del lugar y encontramos un grupo de algas de diferentes colores. Según los especialistas, algunas de estas plantas, de acuerdo al mapa filogenético, dieron origen a las demás. Indique la división en la cual hace referencia este párrafo. Es posible que, digamos, las actuales algas se hayan originado de la división clorofita, de acuerdo al mapa filogenético. Estamos hablando de la clorofita. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Al observar nuestro bosque amazónico, el crecimiento leñoso secundario se observa con mayor frecuencia en las plantas. Estamos hablando que en las dicotiledóneas se observa con mayor frecuencia el crecimiento leñoso debido a que presentan meristemo secundario y está ampliamente desarrollado, originando la madera, como ocurre en el cedro y la caoba. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los helechos tienen un tallo subterráneo que se llama rizoma, de donde se originan las raíces y las hojas frondes, en algunas de las cuales se forman las esporas dentro de los esporangios que presentan agrupados en soros. A diferencia de las plantas superiores, los helechos no tienen semillas porque no tienen flores. Además, en estas
plantas predomina la fase esporofítica y son vasculares. El sustrato donde se encuentran debe presentar en todo momento gran humedad. Por lo opuesto, los helechos son pterodofitos que presentan esporangios que contienen a las esporas. Estos esporangios se agrupan formando los soros, de los cuales están en las frondes. En los helechos la planta es diploide y por medio se produce esporas, las que forman el gametofito, organismo haploide denominado prótalo. Es decir, que forman gametofito haploide denominado prótalo. La letra A es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.